Milers de persones han participat este cap de setmana en una manifestació contra la corrupció en la que s'ha demanat la dimissió del president de la Generalitat, Francisco Camps. En la protesta han participat el PSPV-PSOE, Compromís y Esquerra Unida. La manifestación contra la corrupción comenzó así. Arrancaba de esta manera el recorrido desde la Plaza de San Agustín hasta el Tribunal Superior de Justicia de Valencia. No queremos tener un presidente de la Generalitat que mienta, que esté legitimando la financiación ilegal de su partido. Queremos que la corrupción en nuestra tierra, en el país valenciano, sea una anécdota, que desaparezca absolutamente. Queremos unas instituciones transparentes. La plataforma ciudadana Col·lectiu contra la Corrupció convocó esta protesta a la que se sumaron representantes políticos del PSPV-PSOE y dirigentes de Esquerra Unida y de Compromís. Estamos aquí al lado de los ciudadanos y ciudadanas que, como nosotros, quieren una comunidad valenciana donde la dignidad y la honradez presidan las instituciones de nuestra comunidad. Bueno, primero es un triunfo ciudadano porque el PP ha intentado imponer el estado de sitio intentando prohibir esta manifestación y por lo tanto es un triunfo de los ciudadanos y un triunfo de la libertad y de la democracia. Y lo siguiente es que es legítimo que en una comunidad autónoma los ciudadanos reivindiquemos gobiernos decentes y gobernantes decentes. Durante la marcha se escucharon diversos gritos. ¡No volem canviar de president! El inicio de la manifestación registró un enfrentamiento entre los manifestantes y un grupo de personas que portaban carteles de no a la guerra. Per la seva part, el president de la Generalitat, Francisco Camps, ha evitat fer una valoració sobre la manifestació contra la corrupció. El cap del Consell ha destacat el suport que va rebre de part de les més de 5.000 persones presents en la inauguració de la plaça de Bous de Villena. Camps diu que se sent molt recolzat. A muy pocos días ya de que los valencianos y las valencianas, de que los ciudadanos de Castellón, Alicante y Valencia decidan cuál quiere que sea su futuro próximo en las elecciones municipales y autonómicas, me siento con toda esa fuerza de contar con el calor y el cariño de la inmensa mayoría de mis conciudadanos.